Muy buenas tardes, chicos. Por favor, registren su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Mayerly Torres, Presente. Víctor Navarro. Presente. Bien, chicos, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Como se pueden dar cuenta, tienen como tema lo que es resistencia indígena. ¿A qué se refiere principalmente este tema? Básicamente se refiere a las acciones y movimientos llevados a cabo por los pueblos indígenas para poder mantener lo que es su identidad, su cultura y derechos ante lo que es la colonización, también a lo que es referente a lo que es la explotación, la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia. Esta resistencia ha tomado diversas formas, desde la lucha familiar a, perdón, desde la lucha militar hasta lo que es la preservación de tradiciones y sobre todo de reivindicaciones en sus derechos, más que todo en que esta resistencia indígena es muy fundamental, no solamente por la supervivencia de estos pueblos, sino que también por el reconocimiento de lo que es la diversidad, de la cultura, lo que es la justicia social, en lo que se basa lo que es la lucha por sus derechos, por identificar lo que es un aspecto clave para lo que es la igualdad, el respeto por los derechos humanos también y sobre todo lo que es un buen desarrollo. Por ende, en su texto tienen más información referente a lo que es el tema. Por favor, Víctor. En el contexto del choque cultural y de la desigualdad social, la colonia fue conf- un periodo conflictivo. La resistencia indígena contempló desde métodos pasivos en en el quehacer diario. Al conservar en secreto sus creencias y costumbres hasta los enfrentamientos armados, que eran más frecuentes lejos de las ciudades. Ya, muy bien, gracias, Víctor. Bien, lo que en sí detalla lo que es la resistencia indígena durante lo que es la colonia, en la cual se manifestó en diversas formas, como indicaba hace un momento, adaptándose a las realidades, a desafíos como impuestos de los colonialismos, en base a un contexto que fue marcado por el choque cultural y sobre todo por la desigualdad social. Los pueblos indígenas no solamente intentaron sobrevivir, sino que también buscaron preservar lo que es su identidad, su autonomía, donde los métodos de resistencia fueron muy variados. Más que todo, algunos optaron por formas sutiles y secretas de lucha, manteniendo en sí lo que son sus tradiciones, lo que son sus creencias, lo que es más que todo su origen específicamente, en la cual eligieron más que todo como obtener lo que es un proceso, por lo general, más que todo en poder identificar lo que son sus diferentes procedimientos mediante lo que es la historia. Pues no, la resistencia no solamente refleja lo que es la tenacidad de los pueblos indígenas, sino que también desde lo que es de poder reivindicar más que todo sus derechos en base también a sus territorios, que fueron frente también a la opresión colonial. A lo largo de lo que es la historia, de lo que es el tiempo, estas acciones y actitudes más que todo de lo que es resistencia se convirtieron en actos como de afirmación, tanto en lo cultural como en lo político. Estas acciones fueron sentando más que todo bases para lo que es la resistencia indígena, que es como una expresión más que todo vital de lo que es la búsqueda sobre lo que es la justicia en su momento. Referente a eso, se detallan lo que son las sublevaciones. Mayerly. En la segunda mitad del siglo XVI se desencadenaron los primeros ataques armados de los indígenas contra los españoles, impulsados por los excesos cometidos por los misioneros para imponer su fe a los aborígenes.
Aunque ya en el siglo XVII la religión había sido extremadamente asimilada en las principales ciudades, en la periferia donde era más fácil para los españoles gobernar, las sublevaciones fueron constantes. Gracias, Mayerly. Bien, referente a lo que son las sublevaciones en sí, estas sublevaciones indígenas de lo que es la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII, evidencian más que todo lo que es la resistencia y de lo que es el descontento de los pueblos originarios ante los abusos cometidos por los españoles y sobre todo por la imposición de una fe ajena. Estos ataques armados fueron respuestas más que todo a lo que es la intransigencia de las ciudades principales, de los misioneros también y las condiciones de vida que los colonizadores les imponían en su momento. Aunque específicamente en las ciudades principales hubo como una asimilación aparentemente sobre su religión, las regiones periféricas donde prácticamente lo que es la presencia española era más como débil, se convirtieron como en focos constantes y sobre todo de resistencia y rebelión, pues, ¿no? Las sublevaciones no solamente reflejan lo que es el rechazo a la colonización y sobre todo la pérdida de sus creencias tradicionales, sino que también se ve como la complejidad de la interacción entre lo que son los colonizadores y los pueblos indígenas. A través de estas luchas, más que todo, los indígenas ya pudieron mostrar más que todo su determinación por defender lo que es su identidad, sus derechos y sobre todo sentando ya las bases de una larga historia de resistencia que continuaría en siglos posteriores. Este periodo más que todo destaca lo que es la importancia de poder reconocer, de poder valorar sobre todo lo que son las voces, lo que son las experiencias de los pueblos originarios en la construcción de la historia de lo que es América Latina. También lo que es sublevaciones del siglo XVIII se detalla de la siguiente manera. Víctor. Sublevaciones del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII fueron numerosas las re- revelaciones indígenas. Sí, revelaciones indígenas. Sus principales motivaciones fueron: punto número uno, la imposición de una economía y una estructura social ajena. Dos, la explotación del indígena a través de la mita, obrajes y haciendas que le exigían gran esfuerzo y escasos beneficios. Punto número tres, la reforma borbónica de Carlos III que incrementó los impuestos a los indígenas. Puntos números 4. El trauma de la invasión y el anhelo de volver a la autonomía prehispánica. Punto número 5. La obligación de comprarle artículos de mercancía innecesarios al corre- corregidor, quien, además, los obligaba a endeudarse. Y punto número 6, la desigualdad como producto de la estratificación social con frecuencia en las sublevaciones indígenas participaban las castas por la misma razón. Ya, muy bien. Gracias, Víctor. Bien. Referente a lo que son las sublevaciones del siglo XVIII, representan más que todo un periodo crítico en lo que es la historia de la resistencia indígena en América Latina, motivado más que todo por una combinación de diferentes factores económicos, sociales y políticos. La imposición de estructuras económicas y sociales ajenas junto a lo que es la explotación a través de un sistema como lo que es la mita y sobre todo la elevada presión fiscal derivada de las reformas borbónicas referentemente a lo que es Carlos.
generaron más que todo un profundo como descontento entre las poblaciones indígenas. Además, como el trauma de la invasión y el deseo de poder recuperar más que todo lo que es la autonomía prehispánica, jugaron más que todo lo que es un papel muy importante, muy crucial en estos levantamientos. La obligación de poder adquirir lo que son productos innecesarios a través de corregidor y sobre todo continúa mediante lo que es la estratificación social, que más que todo era como poder eh, como que marginalizaban lo que son a los indígenas y a las castas, donde evidencian lo que es la gravedad de expresión de anhelo, sobre todo sobre la justicia, sobre la igualdad y sobre todo por la recuperación de su identidad cultural y derechos en general, la participación de las castas en lo que es en estas sublevaciones destaca lo que es la interconexión de diversas luchas sociales, más que todo contra lo que es un sistema opresor, en la cual reflejan lo que es la determinación de los pueblos indígenas. En su texto tienen una gráfica en representación a lo que es indios otomíes conquistadores de lo que es la región de Baguio, ¿no? Esta gráfica representa más que todo eh, como un grupo de indígenas que habitaba principalmente en lo que es en el altiplano central de México, donde se desempeñaron lo que es un papel muy significativo en lo que es la historia de la conquista y la colonización de lo que es la región de Baguio, en la cual su historia está marcada sobre todo por su resistencia ante lo que es la denominación española, así como su participación activa en lo que es el proceso de la colonización. Referentemente a lo que es los otomíes, no solamente son como estudiantes de lo que es la historia, de lo que es la resistencia indígena, sino que también han podido contribuir más que todo a la construcción de lo que es la identidad cultural de México a través de su lengua, a través de sus tradiciones, a través de sus formas de vida. A lo largo del tiempo, más que todo, han dejado como un legado que persevera lo que es en la actualidad y sigue siendo más que todo un símbolo, sobre todo, de lucha por la dignidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Es una representación, básicamente, esa imagen que ustedes observan en su texto. Ve, referentemente ahora lo que es la sublevación de Tupac Katari, Mayerly. Julián Apazá, nacido en Ayó, La Paz en el año 1750, lideró la sublevación indígena de 1781 en Bolivia. Huérfano desde niño, a pesar de no haber tenido acceso a la educación, conoció la cultura aymara por la tradición oral. Desde muy joven repudió el maltrato a los indígenas y se pronunció públicamente en contra de tal injusticia. Tras la muerte de Tupac Amaru, último inca rebelde con quien había tratado, y de Tomás Katari, quien lideró la rebelión de Chayanta, se hizo llamar Tupac Katari, encabezado de una gran sublevación aymara en 1781 con un ejército de 40.000 indígenas contra los españoles. La insurrección llegó a controlar varias ciudades y La Paz fue citada durante 3 meses. Fue traicionado por un colaborador y apresado por las autoridades españolas. Fue ejecutado el 15 de noviembre de 1781 en La Paz, tras cortarle la lengua y ser descuartizado, amarrado a caballos que tiraban en direcciones opuestas. Según la tradición, antes de ser asesinado, Tupac Katari dijo: "Hoy me matarías
a mí solo, pero mañana volveré y seré millones. Gracias, Mayerly. Bien, referente a lo que es la sublevación de Tupac Katari, que tuvo lugar entre 1781 y 1782 en lo que hoy es Bolivia, fue un episodio muy importante referente a lo que es la lucha por la independencia y sobre todo por los derechos de los pueblos indígenas contra lo que es el dominio colonial español. Tupac Katari en sí, cuyo nombre real era Julián Apaza, se convirtió en un gran líder emblemático de esta revuelta que tuvo profundas implicaciones tanto sociales como políticas en lo que es la región. Lo que es la sublevación de Tupac Katari representa lo que es un momento como crucial referentemente en lo que es en la historia de Bolivia y de América Latina, donde su resistencia indígena se alzó frente a lo que es la injusticia y sobre todo a la explotación colonial. Su legado perdura en la memoria colectiva y sigue siendo, más que todo, como un símbolo de lo que es la lucha por la autonomía, por la justicia, por los derechos de los pueblos indígenas. Este personaje representativo como Tupac Katari inspira hasta hoy como la búsqueda de reconocimiento y de dignidad para las comunidades originarias referentemente a lo que es este personaje. Adicional a ello, también tienen en su texto un link que detalla más información referente a lo que es este personaje. Si ustedes desean, pueden ingresar al link y poder conocer más acerca de este personaje. ¿Sí? No les enseño porque una vez les di clic y les quise enseñar y ustedes no pudieron observar, solamente escuchar, ¿verdad? Entonces, por eso no les enseño un poquito más referente a lo que es este personaje, pero igual les estoy indicando. Ahora, referente a lo que es la sublevación de Tupac Amaru, por favor, Víctor. José Gabriel Condo, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amur II, nació en 1740. Fue un curaca indígena, un gobernante de varios caci- cacicazgos y descendientes del Inca Felipe Tupac Amaru. Fue educado en el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja, en Cusco. Poseía una gran cantidad de mulas y se dedicó al transporte de mercaderías. En noviembre de 1780 dirigió una rebelión junto a unos 100.000 indígenas y mestizos en el virreinato del Perú. En el primer combate, la batalla de Sanguarara, los rebeldes derrotaron al ejército realista. Según el mismo Manuel Godoy, colaborador del rey Carlos IV, la corona estuvo cerca de perder el virreinato del Perú y parte del río de la Plata. Si no fuera porque los virreinatos lograron reunir un ejército de 17.000 hombres que iniciaron una campaña de saqueo y indiscriminado, asesinato indiscriminado a los pueblos indígenas, logrando que estos desertaran. Tras una nueva batalla adversa para los indígenas, Tupac fue traicionado por un compadre y, hecho prisionero, fue sometido a la más horrible tortura el 17 de mayo de 1781. Fueron condenados a muerte él y toda su familia y descendencia hasta el cuarto grado de parentesco. El 18 de mayo de ese mismo año, los rebeldes fueron descuartizados.
Gracias, Víctor. Bien. Eh, Lo que es la sublevación de Tupac Amaru en sí representa lo que es como un hito muy significativo en lo que es la historia de la resistencia indígena en América del Sur. Este movimiento que aglutinó a unos 100.000 indígenas y mestizos en lo que es en el Virreinato de Perú, refleja lo que es el profundo descontento hacia lo que es la explotación colonial y los abusos sistemáticos por parte de lo que son las autoridades españolas. Referentemente a lo que es la valentía de Tupac Amaru al poder liderar lo que es esta rebelión, incluida más que todo la sorprendente victoria referente a lo que es la batalla de Sangarara, en la cual evidenció lo que son las potencias de unidad, de lucha contra lo que es el colonialismo. Sin embargo, a ello las diversidades continuaron y a pesar más que todo de lo que son las iniciales victorias que tenían en su momento referente a lo que es la traición y la represión feroz que llevaron a la captura de Tupac Amaru y su familia también, quienes sufrieron un trágico destino. Más que todo referente a lo que es a la ejecución, que fue un claro mensaje de lo que es Front Española, que es sobre lo que es la represión de cualquier intento de insurrección en sí. El legado de Tupac Amaru, tanto en lo que es lucha como en su desenlace, ha como perdurado específicamente a lo largo de los años, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia indígena y sobre todo de lo que es la búsqueda de lo que es la justicia social. Sus acciones, más que todo, inspiraron a futuros movimientos y representantes de lo que es un fenómeno por lo que es la lucha, por lo que es la dignidad, por lo que son los derechos de los pueblos originarios, lo que es la sublevación de Tupac Amaru en sí. No solamente destacó lo que son las injusticias en su tiempo, sino que también dejó como una profunda huella en lo que es la identidad y sobre todo lo que es la memoria de los pueblos indígenas en la región, pues, ¿no? Ahí, referentemente a lo que es este personaje, también tiene un link que da y detalla mucho más referente a lo que es el personaje. Luego tenemos lo que son las respuestas de las autoridades coloniales. ¿Cuáles fueron, Mayerly? Una vez que las autoridades coloniales sofocaron los alzamientos indígenas, tomaron las siguientes medidas en represalia: prohibición de hablar en quichua, de usar ornamentación y vestidos incas, prohibición de cualquier manifestación artística indígena, incluso la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, eliminación de los títulos nobiliarios indígenas, conformación de un ejército de 50.000 hombres en el virreinato. Bien, estas son las respuestas de las autoridades coloniales. Referentemente, tomaron lo que son diversas decisiones o medidas de represalia, pues no, ya como mencionó su compañera, prohibición del habla en el quichua, lo que es la prohibición también de cualquier manifestación, lo que es la eliminación de los títulos nobiliarios y también lo que es la conformación de un ejército de 50.000 hombres en el virreinato. Por eso se conlleva lo que es la sublevación de Fernando de Aquilema y Manuela León. Víctor, En la segunda mitad del siglo XIX, ya en la historia eh, republi- republicana del Ecuador, sucedió en la provincia de Chimborazo una importante rebelión indígena motivada por el cobro de diezmos y pesados trabajos a los que eran obligados durante el gobierno de Gabriel García Moreno. Fernando Fernando Daquilima, el líder de esta rebelión, nació en Yaruquíes en 1845 y a sus 25 años fue coronado rey en un intento por recuperar el imperio inca.
En esa misma localidad, el 18 de noviembre de 1871, los rebeldes ajusticiaron a una docena de funcionarios del Estado, entre ellos cobradores de impuestos y reclutadores para trabajos en obras públicas. El 21 del mismo mes se unen otros pueblos a la rebelión y el presidente Gabriel García Moreno decreta el estado de sitio en Chimborazo. Con Manuel León, nacido en 1840, perdón, Manuela León, nacida en 1840 en Punín, a la cabeza. Los insurrectos llegaron a Punín, donde incendiaron cato- 14 casas. En este episodio, Manuela peleó con tal fiereza que último al teniente Manuel Vallejo. Luego de varios días de lucha, el 3 de marzo de 1872 se conoce la noticia de que Daqui- Daquilema se había entregado a la milicia del gobierno en Cachán. En Cachán, Manuela León se fue ejecutada el 8 de enero y el 8 de abril. El 8 de enero y el 8 de abril. Daquilema fue fusilada en la plaza de Yaruquíes. Gracias, Víctor. Bien, la sublevación de Fernando de Aquilema y Manuela León en sí, específicamente en la provincia de Chimborazo, en el Ecuador, marcó un capítulo significativo en la historia de la resistencia indígena y la lucha, sobre todo por los derechos en el contexto republicano del siglo XIX. Motivados por el descontento ante lo que es el cobro de diezmos y la imposición de trabajos forzados, los indígenas se unieron bajo lo que es el liderazgo de Daquilén, quien simbolizó el anhelo de poder recuperar la grandeza y autonomía del imperio inca. El hecho de que la rebelión lograra poder captar lo que es la atención y el apoyo de varios pueblos, en la cual se identifican lo que es la profunda frustración que existía en la población indígena ante lo que son las injusticias del gobierno de Gabriel García Moreno. La valentía de Manuela León, quien se destacó con lo que es combate, mostró más que todo un firme liderazgo donde resalta lo que es el papel fundamental de las mujeres en estas luchas y su capacidad para poder desafiar lo que son las normas establecidas en su momento. La represión por parte del gobierno fue implacable, resultando en sí que tuvo más que todo esta represión por parte de este gobierno, como la ejecución de Manuela León y más que todo fusilamiento de Daquilema, que en sí fueron eventos no solamente que evidenciaron la difícil situación de los pueblos indígenas en esa época, sino que también resaltan lo que es la constante lucha por la justicia, por la dignidad que ha caracterizado a lo que son las comunidades indígenas, más todo en Ecuador y en toda América Latina. El legado de Fernando de Aquilema y de Manuela perdura más que todo, sirviendo como un símbolo en lo que es en la resistencia, en lo que es la opresión y sobre todo en lo que es la búsqueda por los derechos, pues no. Eh, Esto referentemente a lo que es la sublevación de Fernando de Aquilema y Manuel León. ¿Qué les pareció, chicos? La historia, específicamente, cada uno se conllevó un desenlace muy diferente en la cual el primero, cómo fue el desenlace de Tupac Katari. Bueno.
A mí me pareció interesante lo que era la resistencia indígena, que en sí fue como una respuesta de los pueblos originarios frente a lo que era el dominio español durante la colonia y continuo mencionado en el texto. En algunos casos, pues en la etapa republicana, esta resistencia se manifestó en dos formas, principalmente pasiva y mediante la conservación secreta de las creencias de las lenguas y costumbres y activa a través de lo que era las sublevaciones de armas, sobre todo lo que era en zonas alejadas del control colonial. En estas resistencias indígenas y sublemaciones destacaron varios personajes. Por ejemplo, mencionado en el texto que mencionó mi compañera Mayerly, el primero Tupac Akatari, llamado Julián Aparaza, quien encabezó en 1781 una gran sublemación en Aymara, en lo que era en el Alto del Perú y el sitio de La Paz, en Bolivia, durante meses. Y el segundo personaje, Tupac Amaru,